Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Les damos una bienvenida cordial una vez más a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y les damos una bienvenida a la transmisión de hoy, que es las casas que Jesús visita. Y como pues estamos desarrollando esta serie muy interesante, la cual es las enseñanzas que transformaron al mundo a través de las parábolas del Señor Jesús. Y la parábola de hoy es una de las parábolas más impresionantes que el Señor Jesús presentó a su audiencia, y que aquellos oyentes tuvieron un mensaje actual, y que esta parábola también presenta un mensaje actual para los oyentes de este tiempo. De manera que lo invitamos para que usted pueda compartir esta señal, esta transmisión en sus contactos, con sus amistades, y también para que los invite y a la vez a usted, si no lo ha hecho, lo invitamos para que se suscriba a nuestro canal Iglesia a tu Alcance TV. Y también lo invitamos para que se una a nuestro grupo en Facebook. El grupo es La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y apreciados amigos, apreciados hermanos, cuando yo mencioné que esta es una de las parábolas muy impresionantes, es porque no solamente es el relato de un elemento cotidiano que el Señor Jesús usa, sino que a la vez esta parábola es la descripción real de lo que el Señor Jesús estaba enseñando, y la descripción profética de lo que el Señor Jesús quería enseñar con esta parábola. La parábola de la higuera estéril. Habíamos dicho que habían tres plantas o tres árboles mencionados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, usados para referirse al pueblo de Israel. Una de ellas es la higuera, otra de ellas es la oliva o aceituna, y la otra de ellas es la vid o la uva. Pero en esta oportunidad vamos a estudiar la higuera. Y es muy triste lo que se describe a continuación, y es la higuera estéril. Y esta parábola está registrada en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9. Y dice así: y decía esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ¿para qué ocupa inútilmente la tierra? Él entonces le respondió y le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, echándole abono o estiércol, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Por qué el Señor Jesús usó esta parábola? Porque el Señor Jesús había sido rodeado por un grupo de gente. Entre ellos pues eran las élites religiosas, como son los escribas y los fariseos y el resto de la población, para contarle al Señor Jesús un incidente que había ocurrido allí en Jerusalén, y que era un grupo de judíos de la zona de Galilea, perdón, de israelitas de la zona de Galilea, que se habían rebelado contra el régimen de Roma. Entonces el gobernador de Roma había enviado a sus ejércitos para aplacar esa rebelión. Y dice la historia
que estas tropas fueron a buscarlos y los encontraron en el templo ofreciendo sacrificios. Y la acción de estos soldados fue arremeter contra ellos, aún estando en el templo, ofreciendo sus sacrificios, de tal manera que mezclaron la sangre de esos sacrificios con la sangre de estos rebeldes, y así fueron aplacados. Y entonces cuando esta gente, estos oyentes del Señor Jesús, le cuentan esta historia a Cristo, ellos esperaban de que el Señor Jesús, al igual que ellos, compartiera la misma opinión. La opinión de que esos hombres, pues merecieron eso porque eran pecadores. Merecieron eso porque se habían rebelado contra el gobierno de turno. Y que ellos esperaban que Cristo refrendara aquello, por un lado. Y por otro lado, ellos se consideraban los hijos predilectos. Es decir, la gente que vivía al sur de Israel, al sur del territorio de los tiempos del Señor Jesús, en la cual era Judea, se llamaban judíos. Entonces ellos se consideraban los favoritos, los favorecidos hijos del Señor, hijo del cielo. Entonces, eso fue lo que motivó al Señor Jesús decir esta parábola. Y con esta parábola, Él tiene en mente enseñar el tema de la justicia y la misericordia de Dios. De manera que ponga mucha atención a los detalles que vamos a describir, porque como ya mencioné, es muy impresionante. ¿Cómo es que el Señor Jesús ilustra la justicia y la misericordia de Dios, tanto para su pueblo literal o su pueblo descendiente de Abraham y de Israel, como también para su pueblo de fe de nuestros días? Y la palabra clave en esta historia es fruto. Y el versículo clave es el 9. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Para qué el Señor Jesús usó esta parábola? Para enseñarnos un principio muy importante, que si nosotros nos consideramos o nos queremos considerar hijos de Dios, necesitamos ser comparados a uno de estos árboles que es la higuera. Y que como esta higuera, pues es uno de los elementos con los cuales se ilustra al pueblo de Dios, entonces se espera que esta planta como tal o este árbol como tal pueda dar esos frutos en forma natural que da toda planta, y en especial los frutos que el Señor espera encontrar en nosotros. Y vamos a explicar la parábola de la higuera estéril. Y esta parábola, perdón, esta higuera no era un árbol seco. En la época de otoño, pues los árboles botan las hojas y quedan prácticamente las ramas y los troncos pelados, sin hojas. Pero aquí no. Estamos aquí en una época en la cual esta estación del año es donde estos árboles dan sus frutos. Estamos hablando pues de a finales del verano. Y era una planta con un follaje impresionante. No tenía hojas secas, no tenía hojas amarillas, eran todas hojas verdes. Y se esperaba que en medio o dentro de esas hojas verdes o dentro de ese follaje pudiera producir esos frutos anhelados. Sin embargo, el Señor Jesús menciona de que esta higuera no había producido o no estaba produciendo frutos, por lo tanto era estéril. Vamos a leer nuevamente para encontrar los detalles. Y decía esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña
y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ¿para qué ocupa inútilmente la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Veamos aquí elementos importantes. Dice: hubo un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. En otras palabras, ese hombre podemos identificarlo como el dueño de la viña. Y en esta parábola, ese dueño de la viña o ese hombre dueño de esa viña representa a Dios. Luego tenemos la viña propiamente dicha. Es decir, ese campo agrícola de cultivo o esa finca de cultivo, esa finca o esa viña representa a la nación de Israel de todos los tiempos y en especial de los tiempos del Señor Jesús. Esa nación de Israel tenía 3 regiones. La región del sur, que era Judea, la región del centro, que era Samaria, y la región del norte, que era Galilea. Todo ese territorio podemos identificarlo como la viña del Señor, como el campo de cultivo del Señor. Ahora, dentro de esta viña, dentro de este territorio, el Señor tenía a esa población de judíos, porque ya no eran todos israelitas, solamente era la tribu del sur que había quedado, llamada Judá, por eso se le llama judíos. Entonces, esa generación de judíos de los tiempos del Señor Jesús están representados como la higuera plantada en la viña. Si la viña es el territorio de Israel, entonces la higuera es la población que ocupaba ese territorio. Y esta población la generación de judíos de los tiempos del Señor Jesús habían caído en varias maneras de estilo de vida que ellos habían hecho de su propósito que el Señor, para lo cual los había llamado, una maldición o un obstáculo. En vez de dar a conocer a ese Dios creador, ese Dios verdadero, el Dios del cielo, ellos extraviaban a las naciones con sus formas religiosas, con su pomposidad ritual, con sus enseñanzas y tradiciones que lo único que hacían era poner tortura y tormento en la fe de los creyentes. Y esa generación de los días del Señor Jesús especialmente estaba representada en las élites religiosas. Como ya mencionamos, los escribas, los fariseos, ¿sí? Y los maestros de la ley, los doctores de la ley, que eran los que prácticamente lideraban al pueblo, y que este pueblo, especialmente estas castas, estas élites, estaban apostadas allí en la ciudad de Jerusalén. Tanto la ciudad como el templo de Jerusalén eran el motivo de orgullo para esta generación de los días del Señor Jesús. ¿Con qué propósito Dios había escogido esa viña? ¿Con qué propósito Dios había plantado esa higuera en esa viña? El único propósito era para que esta higuera se convierta en un árbol fructífero, en un árbol que pudiera dar a conocer esas maravillas de ese Dios eterno.
esas bendiciones de ese Dios eterno, esa salvación de ese Dios eterno, la luz de la palabra que Dios había encargado a ese pueblo de Israel. Esos eran los propósitos por los cuales el Señor Jesús había llamado a esta nación y a este pueblo. El propósito de Dios para su pueblo y las gloriosas posibilidades que se harían delante de ellos habían sido representadas en las hermosas siguientes palabras del profeta Isaías, que dice: serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Isaías 61:3. Yo me quiero imaginar cómo es que estos oyentes, cuando escucharon al Señor Jesús esta higuera, esta parábola de la higuera estéril, ellos no tuvieron ninguna sospecha, ellos no tuvieron ninguna duda de que esa parábola específicamente estaba siendo dirigida a ellos. Esta parábola estaba siendo referida a ellos, porque mejor que nadie ellos conocían la Torá, los escritos de los profetas, los escritos de la sabiduría, de Salmos, Proverbios, y que en todos estos libros hablaba de este plantío de Jehová, que es la higuera, o que es la viña que el Señor había escogido. Por ejemplo, en el libro de Génesis 49:22, cuando el moribundo Jacob da su bendición a las 12 tribus descendientes de él, de Israel, dice: rama fructífera es José. Y los descendientes de Judá y José fueron los que ocuparon la ciudad de Jerusalén y la región sur de Judea. Y es por eso que esa generación de los días del Señor Jesús sabía perfectamente que esa parábola y esas lecciones que el Señor Jesús estaba pronunciando estaban dirigidas específicamente a ellos. Dios había plantado a Israel como una hermosa viña junto a fuentes de vida. Había plantado su viña en una ladera fértil y había dado y cercado y despedregado y plantado vides escogidas y esperaba que diese frutos o uvas, pero dio uvas silvestres. Eso dice Isaías 5:1-2. Le puso por el medio al río Jordán, que los 24 horas del día y los 12 meses del año corren esos caudales de agua viva y de agua que alimentaba todo ese territorio. La gente que vivía en los días de Cristo hacía mayor ostentación de piedad que los judíos de los primeros tiempos, pero estaban también más destituidas de las dulces y gracias del Espíritu de Dios. Los preciosos frutos del carácter que hicieron tan fragante y hermosa la vida de José no se manifestaron en la vida de la nación judía. Dios, por medio de su Hijo, había estado buscando fruto, pero no lo había encontrado. Israel era un estorbo en la vida, en la tierra. Su existencia misma era una maldición, ya que ocupaba en la viña un lugar que podía haber sido ocupado por otro árbol que sí, efectivamente, hubiera sido un árbol fructífero. Israel despojaba al mundo de las bendiciones que Dios hubiera querido darle. Los israelitas habían representado mal a Dios entre las naciones. No es que solamente eran inútiles, sino que eran un completo obstáculo, eran una maldición. Su religión de formas y ritos y su religión legalista extraviaba a la gente y causaba la ruina en vez de la salvación. Y entonces aquí viene la primera lección. La justicia que el Señor quiere enseñar a través de esta parábola. Y la justicia es: córtala.
Porque si yo voy a tener un árbol que no me va a producir fruto, espacio que puede ser ocupado por otro árbol que sí puede producir frutos, entonces Dios le dice, córtala. Esa es la justicia de Dios, cortarlo. La viña del Señor era la generación de los israelitas del tiempo del Señor Jesús. Y el versículo 6 dice, tenía una higuera plantada en su viña. Los oyentes de Cristo no podían interpretar mal esa aplicación. David, el cantor de Israel, había cantado acerca de Israel como la viña sacada de Egipto. Dice en Isaías 5:7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. De manera que la generación de los días de Cristo estaba representada en la higuera plantada en la viña del Señor, la cual se encontraba dentro del círculo de los cuidados especiales que el Señor podía ofrecerle. Y aquí vemos el siguiente elemento, que es un tiempo de 3 años. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtalo, porque ¿para qué ocupa inútilmente la tierra? Apreciados amigos, cuando yo al comienzo mencioné que es una parábola impresionante, es porque aquí el Señor Jesús conjuga la didáctica de la simbología de los elementos de la parábola, lo conjuga con la realidad de la vida de esa generación, de los días del Señor Jesús. Y aquí este elemento que menciona aquí, el elemento tiempo, y dice 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. El Señor Jesús, cuando usa esta expresión 3 años, se está refiriendo en forma literal a los 3 años de ministerio que hasta ese entonces el Señor Jesús había ya realizado. El ministerio del Señor Jesús duró 3 años y medio, pero aquí estamos ya cumplidos los 3 años. Durante esos 3 años, el Señor Jesús había recorrido todo el territorio de Israel, desde Judea, Samaria y Galilea. Galilea, Samaria, Judea. Iba y volvía durante esos 3 años. Y durante esos 3 años y a lo largo de esas regiones, él no solamente predicaba, sino él, al desarrollar su ministerio, consistía en enseñar, en predicar y en sanar y suplir las necesidades de la gente. Pero él quería encontrar frutos en ellos, pero no los encontró. Y la pregunta de rigor aquí es, ¿qué clase de frutos el Señor Jesús esperaba encontrar? Vamos a explicarlo un poquito a continuación. Mientras el Señor Jesús hablaba a sus discípulos y a la multitud, contempló el futuro de Jerusalén. Mediante una mirada profética, él vio a la ciudad de Jerusalén rodeada por los ejércitos romanos. Y él oyó la marcha de esos caballos y tambores extranjeros que avanzaban para sitiar la ciudad escogida. Y vio a millares y millares de israelitas que iban a perecer a filo de espada por esas tropas invasoras. Muchos judíos fueron entonces como los galileos muertos en los atrios del templo, mientras ellos ofrecían sus sacrificios. Las calamidades que habían caído sobre aquellos galileos eran amonestaciones dirigidas a la nación de Israel, a esa generación de judíos, que igualmente que los galileos eran culpables, porque todos eran pecadores. Y aquí está el motivo y la razón por la cual viene la justicia de Dios, viene la sentencia de Dios
la cual es cortarla. Y dice el versículo 2 y 3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, tanto judíos como galileos, todos eran pecadores y todos necesitaban ese arrepentimiento y todos necesitaban de ese Cristo, de ese Mesías o Salvador que podía perdonarles sus pecados. El día de la gracia se prolongaba tan solo por un poco de tiempo. ¿Y la razón por qué? Porque no habían producido frutos. ¿Y qué clase de frutos el Señor Jesús esperaba encontrar en Israel? Ya hemos mencionado. Pero aquí vamos a repetirlo de forma categórica por 3 veces. Versículo 3 del capítulo 13 de Lucas dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, el Señor Jesús esperaba encontrar en esa nación de Israel frutos de un verdadero arrepentimiento. En segundo lugar, Juan el Bautista, que es el profeta que con su ministerio preparó el camino para la venida del Mesías. Su único mensaje que él predicaba, la única enseñanza que él predicaba era esta, Mateo 3:2. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. Aquí vemos nuevamente, el arrepentimiento era el fruto que el Señor Jesús quería encontrar. Y cuando el mismo Señor Jesús empezó su ministerio en Mateo 4:17, dice ahí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a enseñar diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. Entonces, esos frutos de un sincero arrepentimiento era lo que el Señor Jesús no encontró en esa higuera plantada en la viña del Señor, en esa generación de judíos de los tiempos del Señor Jesús. Es todo lo contrario. Ellos se consideraban los favoritos del cielo. Ellos se consideraban los predilectos hijos de Abraham. Su corazón estaba tan lleno de orgullo y de vanidad, y lo reflejaban en sus vestimentas, en las ropas que ellos exponían. Esas vestimentas que ellos ponían reflejaban la vida ostentosa. Y cuando el Señor Jesús usa la expresión la higuera estéril, era porque se estaba refiriendo a esa planta llena de follaje y verde, de un atractivo muy tentador para encontrar frutos. Sin embargo, no los producía. De la misma manera, los judíos de los tiempos del Señor Jesús era así que vestían, de una manera ostentosa, de una manera que ellos presumían de ser ricos y de ser pudientes, pero no tenían esos frutos que el Señor Jesús esperaba, que es la humildad y el arrepentimiento. Y vemos aquí en la parábola que dice, y dijo el viñador, déjala todavía este año. Es decir, el jardinero divino, que es el Señor Jesús, intercede y aboga por esta higuera plantada en la viña del Señor. Dijimos que el dueño de la viña es Dios. Dijimos que la viña es la nación de Israel. Y dijimos que la higuera plantada en la viña es la generación de judíos del tiempo del Señor Jesús. Y aquí estamos viendo que ese jardinero divino es Cristo, porque él durante 3 años había estado buscando fruto de arrepentimiento y no lo encontró. Entonces el padre, como dueño de la viña, dice, córtala, córtala. Pero Cristo, como el jardinero divino, intercede. Y miren lo que él dice. Señor,
déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien. Es decir, el Señor Jesús, pese a toda la decepción que había encontrado en esos 3 años de ministerio, Él intercede ante el Padre por un año más. Y así como esos 3 años fueron literales porque son los 3 años del ministerio, también ese último año o ese año más también es un año literal. ¿Y cuándo empezó ese último año literal? En la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y cronológicamente, exactamente, duró un año más, y durante ese año ocurrieron al menos 5 cosas. 5 cosas que el Señor Jesús hizo por esa higuera. Cuando Él dice aquí, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, me está queriendo decir, permíteme un año más. Y en este año más, yo voy a hacer 5 cosas para que este árbol pudiera dar frutos. ¿Y cuáles frutos? Ya lo mencionamos. Frutos de un verdadero y genuino arrepentimiento. Y este jardinero dice, y si al cabo del año no diere los frutos, entonces la cortarás. Nada podía darle mayor satisfacción que verlo crecer y fructificar. Por eso responde al deseo del dueño diciendo, el viñador no se rehúsa a trabajar por una planta que promete tampoco. Está listo para prodigarle más cuidado aún. Hará más favorable su ambiente y le presentará la máxima atención. El dueño y el viñador son uno en su interés por la higuera. El padre y el hijo también son uno en su amor para con su higuera en la actualidad. Cristo estaba diciendo a sus oyentes que se le concedería mayores oportunidades. Todo medio que el amor de Dios pudiese idear sería puesto en práctica para que ellos llegasen a ser árboles de justicia, árboles que produjeran esos frutos de bendición para el mundo. Jesús no habla en la parábola del resultado de la obra del viñador. Su parábola terminó en este punto. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abunde. El desenlace de este año más dependía mucho de la higuera plantada en su viña. Es decir, dependía de esa generación de judíos del tiempo del Señor Jesús en cuanto a su actitud, cuál iba a ser su proceder o su actitud, su reacción frente a la obra que iba a hacer el viñador. Y aquí vemos nuevamente por segunda vez el factor tiempo, un año más. Déjala todavía este año. Y si no, la cortarás después. Dependía ahora de la respuesta que dieran a la amonestación de Cristo. Si estas palabras irrevocables se aplicaban a ellos o no. El día de la ira se acercaba. Con las calamidades que ya habían ocurrido sobre Israel, el dueño de la viña los había amonestado misericordiosamente acerca de la destrucción del árbol si no producía fruto. Y para que ellos pudieran producir esos frutos, el Señor Jesús, como el jardinero divino, como el viñador, promete hacer 5 cosas por ellos. Punto número 1 es que Cristo ofrendó su vida en la cruz. Y estando colgado en la cruz, Él oró diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda acción que Cristo hizo como jardinero divino es que al momento de la ascensión, después de resucitar, Él les da la orden en Hechos 8:1 a sus discípulos y les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, entre las prioridades como agenda territorial para la predicación del evangelio, Cristo le pone a sus discípulos que empiecen por Jerusalén, luego a Judea, Samaria y Galilea, es decir, en todo el territorio de Israel primero. Y fue así que los discípulos lo hicieron. Ellos en tan solo 6 meses prácticamente evangelizaron toda la ciudad de Jerusalén. La acción número 3 que el Señor Jesús hizo es que allí en Jerusalén fue donde se derramó el Espíritu Santo. Y no solamente una vez, como lo ocurre en Hechos 2, sino que en Jerusalén se derramó el Espíritu Santo la segunda vez, como ocurre en Hechos 4 y 5. ¿Qué más hizo Cristo por su pueblo? En Jerusalén fue donde la primera iglesia cristiana reveló todo el poder de la predicación de ese Cristo resucitado. Y el último y quinto elemento que el Señor Jesús hace por esa generación de judíos del tiempo del Señor Jesús fue que ahí en Jerusalén prácticamente se ofrendó la primera vida del mártir cristiano registrado en Hechos 6, el cual es Esteban. Y con la muerte de Esteban se terminó ese año último más, ese año de oportunidad. Y el Señor Jesús esperaba que hasta la muerte de Esteban ellos se arrepintieran o ellos aceptaran a Cristo como su Salvador. Pero como no lo hicieron, entonces ya no podía hacer más el jardinero divino, el viñador. Y entonces le dice al Padre, si no diere fruto al cabo de un año, entonces la cortarás después. ¿Qué más pudo haber hecho Cristo por esta higuera? Isaías 5:4 dice, ¿qué más podía hacer por mi viña que no haya hecho en ella? Así su cuidado y trabajo por ti no disminuyen, aún hoy, aumentan. Yo, Jehová, la guardo cada momento, la regaré, la guardaré de noche y de ella para que nadie la dañe. Ese era el propósito de Dios. Lucas 13:9 dice, y si diere fruto bien, si no, la cortarás después. ¿Qué oportunidades las tuyas? La de ser plantado en la viña, bajo el cuidado especial del jardinero divino que es Cristo. ¿Cuán a menudo ha conmovido tu corazón el tierno mensaje del Evangelio? ¿Has tomado el nombre de Cristo exteriormente? ¿Eres un miembro de la iglesia que es su cuerpo y sin embargo estás consciente de que no tienes ninguna conexión con Cristo y que eres un árbol estéril? La corriente de su vida no corre a través de ti. Las dulces gracias de su carácter, los frutos del Espíritu no se ven en tu vida. Comprendes, aunque solo oscuramente, que eres un estorbo en el terreno de Dios. Sin embargo, Dios en su gran amor y misericordia no te ha cortado. No te considera con frialdad, ni se aparta con indiferencia, ni te abandona a la destrucción. Te mira y clama como clamó hace siglos refiriéndose a Israel. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte a tus enemigos, oh Israel? No ejecutaré el ardor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín porque yo soy Dios y no hombre. Así como el Señor cumplió su ministerio con Israel, de la misma manera, en la actualidad, Él cumple su ministerio para contigo. Si tú un tiempo atrás te convertiste, te entregaste a Dios, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo hace?
usando las palabras de la parábola. ¿Cuántos años hace que Cristo se ha acercado a tu vida y no ha encontrado fruto? ¿Quién sabe 3? Como lo dice aquí la parábola. ¿Quién sabe 5? ¿Quién sabe 10, 15 o 20? ¿Cuántos años estás como una higuera estéril? El Señor quiere que tú reconozcas tu necesidad y que puedas clamar por misericordia como lo clamó David en el Salmo 4:1. Dice, ten misericordia de mí. Y en Mateo 20:23, cuando aquellos 2 ciegos al escuchar que Jesús iba a pasar por ahí, se pusieron en el camino y decían, Señor, ten misericordia de nosotros. El Señor quiere que tú clames por misericordia. En segundo lugar, el Señor quiere que tú practiques la misericordia, como dice Mateo 5:8. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y a todo esto, ¿cuáles son las enseñanzas para nosotros? Son las mismas. Lo que el Señor espera en nosotros es lo mismo que esperaba por Israel. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si dieres fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Te pregunté si cuántas veces o cuántos años Cristo ha venido a tu vida y no ha encontrado fruto. Pero no te preocupes, porque Dios te da este año, te da un año más de oportunidad. En este año de oportunidad Él quiere abrir surcos en tu corazón para sacar esas piedras de tu corazón que impiden que los ríos de agua viva puedan correr y transformarte. Quiere abrir surcos en tu corazón para que la savia del Espíritu Santo pueda vivificarte. Quiere abrir surcos en tu corazón para que puedan emanar esos ríos de agua viva, esas bendiciones de la gracia y te puedan transformar. Él quiere sacar esas piedras de tu corazón para que tú te conviertas en una persona dócil ante los ojos del Señor y que te conviertas en una luz para el mundo. Cuando el Señor Jesús abre esos surcos en su corazón, quiere sembrar esa semilla de la palabra de Dios para que pueda crecer, germinar y dar frutos a 100 por 1. Él quiere poner esos canales que pueda llegarte esa gracia del cielo, porque Él quiere que tú produzcas frutos. ¿Y qué clase de frutos Él espera que tú produzcas? Los mismos que Él esperaba para Israel del pasado. Frutos de un sincero arrepentimiento. Cristo espera que nosotros nos arrepintamos. Y en segundo lugar, Él espera de que nosotros podamos dar o producir esos frutos del Espíritu Santo que están registrados en Gálatas 5:22. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y aquello que Él hizo por Israel también está dispuesto para hacerlo para ti. Y aquella amonestación que Dios dio a Israel también es una amonestación que llega a nuestros días. Y antes de que el tiempo se cumpla, antes de que se acabe el tiempo de oportunidad o el tiempo de gracia, el Señor te invita para que tú puedas producir esos frutos de un sincero arrepentimiento y que te conviertas en una higuera que produzca frutos y que no sea una higuera estéril. Apreciado amigo, apreciado hermano, que el Señor pueda bendecirte y que te conviertas en una bendición para otras personas. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos porque también tienes misericordia para con nosotros. Gracias porque no actúas con justicia para el castigo que merecemos, sino que actúas con misericordias para darnos más oportunidades. Aquellas personas que han visto esta transmisión, Señor,
tócales con tu Santo Espíritu. Y Señor, motívanos para que puedan compartir este mensaje con otras personas que aún no lo conocen. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que pueda el mensaje ser conducido por el Espíritu Santo en tu corazón y el Señor obre en tu corazón. Que Dios te bendiga.